Hola, bendiciones, te saluda Mabe y el día de hoy te quiero compartir 4 aspectos que podemos aprender de la vida de Gedeón. Gedeón fue un hombre que vivió en la época de los jueces, así que su historia sobre su llamamiento y cómo él venció al pueblo de Madián para salvar a Israel de estos enemigos lo podemos encontrar en Jueces, los capítulos 6, 7 y 8. Y bueno, el primer aspecto que podemos aprender es entender por qué Dios permite las circunstancias difíciles, adversas o las pruebas en nuestra vida. Para entrar un poquito en contexto, en esta época el pueblo de Israel vivía atemorizado. Dice la escritura que vivían en cavernas, en cuevas, porque el pueblo de Madián venía con sus animales y devoraban, destruían todo lo que tenía el pueblo de Israel. Entonces esto hacía que ellos vivieran atemorizados. Y pues previo al llamamiento de Gedeón dice que ellos clamaron a Jehová. Hay 2 cosas que ellos habían cometido y la primera de ellas es que habían caído otra vez en idolatría. O sea, incluso el texto comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Entonces ellos cayeron en la idolatría Baal y de Acera, y también habían permitido justamente que este temor gobernara sus vidas. Vamos a ver a través de esta historia cómo el Señor libra al pueblo de Israel de la mano de Madián y a través de Gedeón, pero también libra a Gedeón del temor. Y bueno, como comenzamos diciendo, muchas veces nos preguntamos por qué el Señor permite las circunstancias que estamos pasando, y la respuesta la encontramos justamente en la escritura, porque Gedeón se hizo la misma pregunta. Dice que cuando el Señor se apareció a Gedeón, Gedeón estaba haciendo algo que era particularmente extraordinario, y es que debido a este temor que tenían de que vengan los madianitas y acaben con sus cosechas, con las cosas que tenían, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y pues esta actividad evidentemente era una actividad que se hacía al aire libre para que con la ayuda del viento se pudiera limpiar el grano. Sin embargo, Gedeón lo estaba haciendo en un lugar que no era dedicado a eso y que obviamente implicaba mucha fuerza. Por eso cuando el Señor se presenta y estaba debajo de una encina y que le dice: varón esforzado y valiente. Cuando el Señor le dice esto: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ahí es cuando viene el cuestionamiento de Gedeón y le dice: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Pero mira lo que dice la respuesta del Señor. El Señor simplemente le mira a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces aquí está la respuesta. Y es que debemos entender que todas estas adversidades y tiempos difíciles que atravesamos, ya sean por causa de nuestro pecado, de las consecuencias de nuestras malas decisiones, o simplemente porque son una etapa de nuestra vida que debemos pues vivirlas, tienen el objetivo de que Dios se revele a nuestra vida. Tomemos en cuenta que cuando se presenta el Señor ante Gedeón, se presenta debajo de una encina, y esto es muy interesante y no es casualidad, porque la encina es un árbol que representa la fortaleza. Se dice que este árbol es capaz de sobrevivir incluso a los incendios, así que pues es como que esa representación de que Dios mismo es su fortaleza. En segundo lugar, dice la escritura que Gedeón era hijo de Joás Abieserita,
y esta palabra Abieserita significa mi padre es ayuda. Entonces hasta aquí ya vamos viendo que Dios quería revelarse a Gedeón como su padre y ayuda, como su fortaleza. Y luego pues Gedeón le dice: Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y es también el cuestionamiento que nosotros nos hacemos muchas veces y decir, o sea, ¿cómo puedo salir de esta situación? O ¿cómo puede pasar un milagro en mi vida si soy pobre o estoy en esta situación? O sea, poniendo el foco en nosotros, en las circunstancias que estamos atravesando, pero Dios nos quiere enseñar lo mismo que le enseñó a Gedeón. No importa la circunstancia que estés atravesando, no depende de ti, depende de Él. Por eso le dijo: ¿no te envío yo? Y la respuesta que le da el Señor ante este cuestionamiento es: ciertamente yo iré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, lo cual significa que aunque nosotros veamos nuestros problemas o las circunstancias que estamos pasando como algo muy grande, pues para Dios es como un solo hombre y Él es suficientemente grande y poderoso para ayudarnos a derribar esa circunstancia. Así que pues debemos alentarnos más bien cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque como dice la palabra, todo nos ayuda para bien, pues que nada es imposible para Dios. Dice que luego de esto Gedeón le volvió a pedir, o sea, mejor dicho, Gedeón le pidió una señal al Señor de que realmente iba a pasar todo esto, o sea, de que a través de él iba a librar a Israel de la mano de Madián. Y era entendible porque, como vimos, empobrecía al pueblo de Israel, era muy grande. Entonces, pues evidentemente Gedeón debió haberse preguntado, o sea, o debió haber como que tenido temor de que, o sea, de qué iba a pasar, ¿verdad? Después de, bueno, le da Gedeón una ofrenda, sucede un milagro ante sus ojos. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 6. Dice que cuando ya Gedeón comprobó que realmente era Jehová el que estaba hablando con él, le dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, él tuvo miedo, pero el Señor le alienta y le dice: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó aquel altar Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Después de toda esta conversación, de todos estos cuestionamientos, Gedeón finalmente eleva pues ese altar ante Jehová, y que se llama Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Entonces también Dios quiere revelarse a nuestra vida como esa paz, pero lo más importante es que hagamos de nuestra vida un altar para Él. Ese es el propósito de las diversas circunstancias que a veces no entendemos o las pruebas. El segundo aspecto que podemos aprender de esta maravillosa historia es cómo podemos ser libres del temor, porque ya vimos que el pueblo estaba gobernado por el temor y fue un llamado de atención del Señor. Les dijo el Señor antes de que se presente a Gedeón, cuando ellos clamaron, les dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido a mi voz. Ellos habían desobedecido al Señor, que les había aconsejado de que no tengan temor. Y evidentemente Gedeón también tenía temor, pero vamos viendo en el transcurso de la historia que después de que el Señor coge a 300 hombres porque quería pues que Israel recordara que aquella victoria iba a ser justamente por mano de Jehová. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel
contra mí diciendo mi mano me ha salvado. O sea, para que no se envanezcan diciendo que por sus fuerzas fue que Dios les dio la victoria. El Señor quería que ellos recordaran que la victoria fue por Jehová. Pero luego que ya escogieron a los 300 hombres que ya estaban listos para ir a la batalla, Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Entonces, esto a mí me encanta porque habla de que Dios conocía lo que había en el corazón de Gedeón, que era temor. Por eso le dice: si tienes temor. Nos habla de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso que sabe y entiende lo que nos está pasando en ese momento. Y bueno, dice que cuando ellos fueron efectivamente al campamento de los de Madián, escucharon a dos hombres que estaban hablando. He aquí un hombre a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo la tienda. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El enemigo sabía perfectamente lo que el Señor era capaz de hacer. Y en nuestra vida también el enemigo sabe perfectamente lo que Dios es capaz de hacer, porque dice la palabra que sus planes para nuestra vida son buenos, pero muchas veces el temor justamente nos aleja de esa voluntad perfecta del Señor. Pero dice que cuando oyó Gedeón este relato del sueño y su interpretación, él adoró. Y volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces aquí está la clave, y es en la adoración. La adoración nos libra de ese temor. Y pues también es muy importante la palabra. Obviamente a través de la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué implica la adoración? Y en resumidas cuentas, lo que podemos entender es que la adoración es rendir ese control al Señor. Porque muchas veces tenemos, ya sea por temor, por vanidad, por orgullo, por lo que sea, ese deseo de seguir reteniendo el control de la situación que estamos pasando. Pero cuando ya entendemos todo esto, de que no es por nuestras fuerzas, de que no es por las circunstancias, sino que ya es un plan mucho más grande, que se trata de la soberanía de Dios y que Dios está al control de todas estas cosas, entonces es cuando nosotros podemos rendir nuestra vida y entender que Él es el que está al control. O sea, rendirle, mejor dicho, ese control a Él, y ya pues dejar que Él nos dirija, que Él nos gobierne, y también saber y entender que ya la gloria no es para nosotros, porque no depende de las circunstancias, de nuestras fuerzas, de lo que seamos, de lo que tengamos, sino depende del Señor. El tercer aspecto que podemos aprender de esta historia es acerca de la batalla espiritual que nosotros pues nos enfrentamos, porque dice la palabra que hay un enemigo, que es Satanás, que está rodeándonos como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí vamos a enfocarnos en dos situaciones pues de la historia, y la primera es justamente en la elección de estos 300 hombres. Escogieron específicamente a aquellos que tomaban el agua de una forma particular, y era tomándola con la mano, seguramente porque tenían la otra mano en su espada, porque los otros
lo que hicieron es esto, acercarse así, y pues lamentablemente en un estado de guerra, de una batalla, no podían descuidar sus espaldas o sus costados, porque en cualquier momento podía venir el ataque del enemigo. Entonces así nosotros también no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, sino más bien estar pendientes a la armadura de Dios y la palabra, que es nuestra espada. Otra parte de la historia que vamos a ver es cuando ya van a la guerra. Gedeón los separó en 3 escuadrones y dice que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Lo que pasa es que Gedeón les había indicado que ellos cojan unos cántaros, que en los cántaros coloquen unas teas y que vayan con trompetas. A ver que estos 3 objetos simbolizan algo también en nuestra vida. El cántaro significa pues nuestra vida, nuestro corazón, que mira que dice que ellos lo quebrantaron, que debe ser quebrantado ante Dios. Las teas es esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, que debe estar nuestra vida llena de esa presencia de Dios. Y las trompetas es la alabanza. La alabanza es la proclamación del Señor. O sea, que nosotros podamos hablar a otros de Dios, que podamos proclamar acerca de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y anunciar a ese Rey para que otros conozcan de eso. Estas 3 cosas son claves para que el enemigo, así como pasó aquí, salga huyendo. Dice, los 300 hombres tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campamento y el ejército huyó. Entonces el enemigo huye porque si una vida, un corazón está lleno de la presencia de Dios, lleno de la alabanza del Señor, pues no resiste esa alabanza y sale huyendo. Cuando salen huyendo, tomaron a los príncipes de Madián, cuyos nombres eran Oreb y Zeeb, y los mataron. Pero aquí hay algo muy interesante, porque la palabra Oreb sin H significa cuervo y Zeeb significa lobo, que son 2 representaciones muy claras pues de el enemigo, que es Satanás, pero también tienen estos como animales características que son muy relevantes también para que nosotros podamos aplicarlas en el área espiritual o entender cómo funciona, cómo maquina el enemigo. Y es que ellos son animales muy inteligentes, muy astutos, que se alimentan de carroña y que muchas veces cazan o se alimentan o trabajan en conjunto, porque mientras el lobo caza en la tierra y deja pues la carroña, viene el cuervo y se alimenta de esa misma carroña, lo cual nos habla de un sistema, de una organización del enemigo. Así que pues si el enemigo está muy bien organizado y muy pendiente de nosotros, o viendo en qué cosas nos puede tentar o que nos puede hacer fallar, de la misma forma nosotros también tenemos que estar muy preparados con estas herramientas que vimos. Y la cuarta cosa que podemos aprender acerca de esta historia de Gedeón es lo que Dios nos pide que hagamos y pues lo que espera también recibir de nosotros. Y pues la primera cosa que Dios nos pide que hagamos es lo que le pidió a Gedeón también, y es que saque de su vida la idolatría. Dice la palabra que le pidió que derribe el altar de Baal y la imagen de Acera. Dios, y eso lo tenemos que tener muy claro, Dios no soporta la idolatría, porque Él es el único Dios que debe habitar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y veamos que, por ejemplo, lo que
significaba Baal y lo que podría representar en nuestra vida, tanto Baal como Asera. Baal era una falsa deidad que se pensaba que tenía control sobre la lluvia, el trueno, y que ayudaba a la fertilidad y a la cosecha. En otras palabras, podríamos decir, hoy en día, todo lo referente al dinero, a la prosperidad, a la abundancia, y Asera era muchas veces representada por símbolos de la naturaleza, conocida como la diosa madre. Entonces, podemos ver aquí que hoy en día se podría tal vez interpretar la atracción, el universo, las energías, todas esas cosas que tentaron al pueblo de Israel y lo desviaron, porque era mucho más fácil quizás creer en estos falsos dioses que entregar su vida en santidad a Jehová. Y pues hoy en día también enfrentamos ese reto, que muchas veces somos tentados, o hay personas, iglesias, hermanos, que su corazón no está como principal objetivo el vivir en santidad, sino que quizás está alcanzar el éxito, la fortuna, o que se han dejado contaminar sobre todas estas tendencias, ¿no?, de la falsa espiritualidad. Entonces Dios aborrece la idolatría y nos pide que la saquemos de nuestra vida, y también Dios nos pide que nosotros podamos dar fruto para Él. Huyeron los de Madián. Gedeón fue con el ejército atrás de ellos, específicamente atrás de los reyes Seba y Salmuna. Pero pasa algo interesante que lo debemos tomar en cuenta, y es que pasa Gedeón por dos puntos estratégicos, por Sucot y por Peniel. Y como el ejército estaba cansado, les pide a las personas de cada uno de estos pueblos que les den pan para el ejército. Pero ¿qué es lo que acontece? Que ellos le dicen no, o sea, le dan la negativa de que no les van a ayudar. Entonces Gedeón emite una sentencia o un juzgamiento para ellos, y a los de Sucot les dice: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos en el desierto. Estos espinos y abrojos hacen referencia a la falta de fruto, porque una tierra buena da frutos, una tierra mala que no recibe el rocío, que no recibe la lluvia, no puede dar otra cosa sino que espinos y abrojos. Pero esto también va a ser motivo de juicio de Dios para aquellos que no han dado fruto. Y a los de Peniel les dice: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Esto también hace referencia a aquellas personas que edifican su vida lejos de Cristo, que edifican su vida quizás en sus propias fuerzas, en sus deseos, en sus sueños, en sus anhelos, pero lamentablemente lejos de Dios. Y pues que también hay un juicio. Así que Dios espera de nosotros que demos frutos en abundancia, frutos de misericordia, frutos de justicia y los frutos del Espíritu. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este contenido, por favor compartan, ayúdame con un like, me pueden seguir y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones.